Mi marido me hizo una sugerencia tan atrevida, tan inesperada, que nunca habría imaginado que me tocaría tan profundamente. Pero esa noche todo cambió. Con una calma desconcertante, mi esposo me propuso algo que jamás había cruzado por mi mente. Me dijo que tuviera intimidad con 3 hombres. Y lo más sorprendente de todo, no pude rechazar la idea. Pero lo que sucedió después fue mucho más allá de lo que ninguno de los 3 pudo prever. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo recordar vívidamente esa noche. Era una calurosa y pesada noche de verano. Yo llegué a casa agotada, abrumada por las exigencias del día. Sin embargo, cuando crucé la puerta, encontré a mi esposo Ezequiel en la sala de estar, tan tranquilo como siempre, con un vaso de whisky en la mano, pero con una mirada fija en mí que me dejó helada. Esa mirada intensa y cargada de algo más me hizo preguntarme si realmente entendía lo que estaba a punto de suceder. Con una intensidad que no había visto antes, noté algo diferente en su comportamiento esa noche. Algo que hizo que el aire se sintiera espeso de anticipación. Cuando me senté a su lado, podía sentir sus ojos sobre mí, estudiando cada uno de mis movimientos. ¿Cómo te fue en el trabajo? Component Placement, me preguntó con una voz inusualmente suave, casi seductora. Yo me encogí de los hombros, dejando escapar un suspiro de cansancio. Lo de siempre, le dije. Un día largo y agotador. Pero notaba que mi esposo, Ezequiel, no prestaba atención a mis palabras. En lugar de eso, colocó su mano suavemente sobre mi muslo. Estaba acostumbrada Scrustani a sus gestos de afecto, pero esa noche había una energía diferente entre nosotros. Con sus dedos, empezó a recorrer mi pierna. Yo me giré para mirarlo, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Sus ojos mostraban un hambre, un deseo que se sentía nuevo y emocionante. Entonces comenzó a hablar y me dijo: «He estado pensando». Y se detuvo, mientras se inclinaba más cerca de mí. Con su voz apenas en un susurro, continuó hablando y repitió: «He estado pensando sobre nosotros, sobre algo que necesitamos». ¿Sus palabras enviaron un temblor a través de mí? Sí, y me moví en mi asiento, sin estar segura de hacia dónde quería llegar con todo esto. ¿Qué quieres decir? Component Placement, le pregunté, con un leve temblor en mi voz. Mi esposo Ezequiel sonrió. Su mano estaba subiendo un poco más, y sentí su aliento cálido rozando mi oído. Creo que necesitamos algo diferente, algo para darle un toque de emoción a nuestra relación, dijo. Yo tragué con fuerza, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Sí. ¿Para darle un poco de emoción a nuestra relación? Drenia, repetí, sin estar segura de lo que quería decir. Él asintió y me dio un beso en el cuello. «Quiero verte con otros hombres», me susurró. Sus palabras estaban enviando ondas de choque a través de mi cuerpo. Por un momento me quedé sin palabras, mi mente tambaleándose por lo que acababa de escuchar. En ese instante, me aparté, buscando en su rostro algún signo de vacilación o arrepentimiento por lo que había dicho. Pero solo encontré un deseo crudo en su rostro, sin filtros. «¿Quieres verme con otros hombres?» Drenia, le pregunté, con mi voz baja, apenas audible. Mi esposo Ezequiel asintió con sus ojos oscuros de lujuria. «Sí, pero no quiero que esté con cualquier hombre», me dijo. «Quiero que estés con 3 hombres fuertes, guapos y de piel oscura. Quiero verte perderte en sus brazos, sentir su toque y experimentar algo nuevo, algo salvaje». ¿Mi mente empezó a correr con 1.000.000 de pensamientos? Sí. Jamás en mi vida me había imaginado algo así. Nunca pensé que mi esposo Ezequiel siquiera consideraría la idea de compartirme con otros hombres. Pero cuando lo miré a los ojos, pude ver la emoción allí en su rostro, la emoción de lo prohibido. Extrañamente, y sin mentirle,
Les digo que una parte de mí se sintió intrigada por la idea. Me sentí curiosa sobre cómo sería. ¿Cómo se sentiría ser anhelada por otros hombres que no fueran mi esposo? ¿Qué se sentiría ser tocada por sus manos, ser besada por sus labios? En ese momento me moví. Estaba incómoda, pero mi cuerpo me traicionó y, en ese instante, sentí una ola de calor que me invadía. «No sé», le dije a Ezequiel, tartamudeando y sin estar segura de cómo responderle. En ese momento mi esposo Ezequiel tomó mi mano y la apretó suavemente. «Sé que esto suena loco, pero te prometo que será increíble, te encantará. Y yo estaré ahí, observándote, admirándote, amor. No hay nada que temer», me dijo. ¿Sus palabras me invadieron? Sí, me encontré considerando la posibilidad de que podría realmente hacer esto. Podría estar con otros 3 hombres mientras mi esposo nos miraba. ¿La idea se sentía absurda y equivocada? Sí, pero al mismo tiempo, todo eso encendió una chispa en lo profundo de mí, una que no había sentido en mucho tiempo. Miré a mi esposo Ezequiel a los ojos, buscando alguna señal de vacilación, pero solo encontré una confianza inquebrantable. Él deseaba esto, quería que lo hiciera, y la idea de complacerlo, de darle lo que quería, envió una oleada de adrenalina a través de mí. «Está bien», le susurré, apenas reconociendo mi propia voz. «Lo haré». ¿Los ojos de mi esposo se iluminaron? Sí. Se levantó emocionado y se inclinó para besarme, sus labios suaves y cálidos contra los míos. «No te arrepentirás de esto», me dijo, y me lo prometió con una voz llena de anticipación. Los días previos a la noche que mi esposo había planeado estuvieron llenos de una mezcla extraña de emoción y nervios. Cada vez que pensaba en lo que estaba por venir, mi estómago se revolvía con una mezcla de ansiedad y deseo. Traté de alejar esos pensamientos, intenté concentrarme en mi rutina habitual, pero la anticipación siempre estaba ahí, rondando en el fondo de mi mente, burlándose de mí con las posibilidades de lo que vendría. Y luego, finalmente, llegó esa noche. Mi esposo ya había arreglado todo. Los hombres que había elegido ya estaban allí, en el hotel. Cuando llegamos, estaban esperándonos. Mientras mi esposo y yo entrábamos a la habitación, las palmas de mis manos sudaban de nervios. Pero tan pronto como los vi a los 3 parados allí, con sonrisas confiadas en sus rostros, algo dentro de mí cambió. Esos hombres eran altos, musculosos, y su piel oscura brillaba bajo la suave luz de la habitación. Cada uno de ellos exudaba poder y fuerza. Yo podía sentir sus ojos puestos en mí, desnudándome. ¿De pronto la respiración se me atascó en la garganta? Sí. Me sentía de repente expuesta y vulnerable, pero también extrañamente empoderada. Mi esposo estaba a mi lado, con su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. «No seas tímida», susurró mi esposo a mi oído, con su voz cargada de emoción. «Esto es para ti. Quiero que lo disfrutes». ¿Lo miré con el corazón acelerado? Sí. Vi el hambre en sus ojos. Él realmente deseaba esto. Quería verme con estos hombres. Y, por nerviosa que yo estuviera, no podía negar que una parte de mí también lo quería. Lentamente di un paso hacia adelante, con mi cuerpo temblando. Los hombres me miraban, sus ojos oscuros llenos de apetito, y mientras me acercaba a ellos, sentía cómo la tensión en la habitación se hacía más densa. Estaba parada al borde de algo nuevo, algo emocionante, y estaba lista para sumergirme en esa experiencia. El primer hombre extendió su mano y rozó mi brazo, transmitiéndole de una manera especial, basada en respeto y autenticidad. Mientras yo me acercaba más, sentí como mi corazón se aceleraba. Me dejé llevar, sintiendo el apoyo de sus fuertes brazos que me sostenían con firmeza. Yo podía percibir el calor de su cercanía y sus músculos tensos, mientras yo los recorría con mis manos.
Detrás de mí sentía la mirada de mi esposo sobre mí. Sus ojos estaban fijos en mi figura. Miré por encima del hombro y capté su mirada. La expresión en su rostro provocó una oleada de deseación en mí. Él deseaba esto. Quería que yo estuviera en ese momento. Quería verme compartiendo este espacio con otra persona. Pues ahora que lo disfrute, porque a mí me gusta. El segundo hombre dio un paso adelante y su mano se deslizó alrededor de mi cintura, acercándose a mí. Podía sentir el calor de su aliento en mi cuello, mientras su presencia se hacía más cercana. Mi cuerpo temblaba y mi mente daba vueltas con la intensidad de la situación. Nunca antes había experimentado algo así. Esta abrumadora sensación de ser valorada, de ser apreciada, no solo por una persona, sino por tres. Era una experiencia impactante y me sentí absorbida por ella. Mi cuerpo reaccionaba a cada gesto, a cada palabra. La voz de mi esposo rompió la nube de pensamientos que nublaba mi mente. «Eres hermosa», susurró con una voz cargada de emoción. «Me encanta verte así». Sus palabras me llenaron de confianza. Al volver mi atención hacia los hombres frente a mí, noté que su presencia se intensificaba a medida que se acercaban. Sus miradas me envolvían con una energía palpable. La cercanía de sus cuerpos me transmitía una calidez que no había anticipado. No me había dado cuenta de cuánto había deseado sentirme vista de esa manera. Mi respiración se hizo más profunda, mientras sus gestos me llenaban de una sensación de poder y determinación. Cada toque enviaba una nueva onda de sensaciones a través de mí. Había una extraña sensación de empoderamiento al saber que yo era el centro de su atención, que estaba siendo escuchada y vista. El hombre frente a mí presionó su mano en la parte baja de mi espalda, acercándome más, hasta que nuestros cuerpos estuvieron casi alineados. Podía sentir su cercanía, el calor que irradiaba de él. Podía sentir cada centímetro de su enorme herramienta. Su respiración se entrecortaba cerca de mi mejilla, mientras se inclinaba hacia mí, buscando capturar mi mirada nuevamente. Esta vez, el beso no fue suave. Fue intenso, como si estuviera buscando algo más profundo. Su acercamiento, lleno de urgencia, me dejó sin aliento. Sentí la presión de sus manos sobre mi cintura, como si no quisiera dejarme ir. Detrás de mí, el segundo hombre movió su mano a lo largo de mis costados, siguiendo la curva de mi cintura con delicadeza. Sus toques eran firmes, pero no invasivos. Pude sentir la intensidad de la situación, como cada uno de ellos estaba presente en ese momento, compartiendo el mismo espacio y energía. Podía sentir la tensión creciente dentro de mí, una espiral apretada de incertidumbre que se intensificaba con cada segundo. Mi esposo seguía allí, observando cómo todo se desarrollaba. Su presencia me ancla a la realidad, incluso cuando sentía que me deslizaba hacia la fascinación del momento. Sus ojos se clavaron en los míos y pude ver la intensidad en su mirada. La forma en que estaba disfrutando este proceso tanto como yo. No solo estaba observando, era parte de ello. Parte de esta profunda conexión que se estaba forjando entre estos hombres y yo. «Eres tan hermosa», susurró el tercer hombre con una voz baja y suave, mientras se acercaba. Sus dedos recorrieron mi brazo con una caricia lenta y cuidadosa. «He estado esperando poder sentir la suavidad de tu piel». Me estremecí ante sus palabras. Mi cuerpo reaccionó de forma instintiva y me incliné hacia él, mientras sus brazos se rodeaban suavemente alrededor de mi cintura. La forma en que me rodeaban, cómo me trataban, me hacía sentir vulnerable y, a la vez, segura. Como si todo estuviera sucediendo más allá de mi control. Me dejé llevar por la intensidad del momento. Cada centímetro de mi piel estaba alerta, vibrante con la energía de la situación. Mientras sus manos se movían con delicadeza a lo largo de mi cuerpo, el hombre detrás de mí susurró suavemente en mi oído.
su voz llena de una intensidad que no podía ignorar. Sentí una presión en mi pecho, como si mi respiración se volviera más difícil a medida que la situación avanzaba. Mis pensamientos se volvían confusos, luchando entre la atracción que sentía y las preguntas que comenzaban a surgir en mi mente. ¿Te gusta eso?, murmuró, y su voz, llena de una curiosidad profunda, resonó en mi interior. Sentí un temblor, no solo físico, sino algo más profundo, como si la conexión emocional de aquel momento fuera más intensa que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Nunca había sentido una presión tan fuerte dentro de mí, una mezcla de deseo y miedo. «Me encanta», susurré, mi voz vacilante, cargada de una emoción que no supe definir. Había algo en esa cercanía que me inquietaba y al mismo tiempo me atraía. La forma en que me miraban, como me hacían sentir, parecía despertar algo dentro de mí. Algo que no había reconocido antes. Cada palabra que pronunciaban parecía calar más hondo, como si abrieran puertas en mi alma que nunca había tenido la intención de explorar. El hombre frente a mí sonrió y, con un gesto suave, tocó mi cabello, acercándome aún más a él. En ese momento me di cuenta de que lo que más me desconcertaba era cómo mi mente y mi cuerpo reaccionaban de manera tan contradictoria. Atrapada entre el deseo de comprender lo que estaba sucediendo y la incertidumbre de lo que sentía. El beso esta vez fue más lento, más reflexivo, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de lo que sentía por dentro. Su boca rozaba la mía con una ternura que me confundió, provocando una respuesta involuntaria en mí. Mi mente se encontraba sumida en un torbellino de pensamientos, preguntando si esto era lo que realmente quería, si ese momento era tan real como lo sentía. Sentí su mano tocar mi rostro, un gesto tan simple, pero que me conectaba profundamente con la situación. Algo en su toque me hizo dudar, me hizo cuestionar lo que estaba sucediendo, pero también me mantenía ahí, atrapada en la fuerza de la emoción del momento. Detrás de mí, la presión de sus dedos me recordaba que las cosas no estaban completamente bajo mi control, pero no era un sentimiento de incomodidad, sino de vulnerabilidad, de estar expuesta, de ser consciente de que cada acción y cada pensamiento estaban siendo observados. La incertidumbre se mezclaba con el deseo de entender lo que realmente sentía. «Por favor», susurré, mi voz quebrada por la necesidad de respuestas, por la necesidad de saber hacia dónde nos dirigíamos. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. «No vamos a parar», respondió con una voz profunda, su voz grave transmitiendo algo más que palabras, algo que parecía estar dirigido a mi corazón. El nudo de incertidumbre dentro de mí se apretaba más y más con cada segundo que pasaba, atrapada entre el miedo a lo desconocido y la fascinación por lo que estaba por venir. Mi cuerpo temblaba, no de deseo, sino de la mezcla de emociones que me atravesaban. Ansiedad, deseo de liberación, pero también la sensación de que todo esto era solo el principio de algo mucho más grande y confuso. El hombre frente a mí me miró por un instante antes de sonreír, su mirada fija en la mía. «Eres increíble», murmuró, y algo en su tono, cargado de admiración, me hizo sentir una conexión profunda. No era solo un cumplido vacío. Sentí que sus palabras eran un reflejo de algo más, de un reconocimiento genuino. «No puedo esperar a ver cómo te sientes», agregó, su voz suave pero intensa. De repente sus manos se movieron con rapidez y fluidez, despojándose, y cayó al suelo en un suave susurro de tela. Quedé de pie, expuesta de una manera diferente, vulnerable de una forma que nunca se había experimentado antes. Pero en lugar de incomodidad o vergüenza, me invadió una sensación de poder. No era el tipo de poder que se puede describir en términos físicos, sino una sensación interna,
como si tuviera el control total sobre lo que estaba sucediendo. Sentí que algo dentro de mí despertaba, que esa vulnerabilidad me conectaba con una fuerza interior que nunca había conocido. Fue como si cada mirada que recibía no solo me evaluara, sino que me entendiera en un nivel profundo. También podía sentir la mirada de Ezequiel. Era una mezcla de orgullo y algo más, algo que no supe identificar exactamente, pero que me hizo sentir que su apoyo estaba presente, dándome fuerzas para seguir adelante. Su presencia me hizo más consciente de la dirección en la que me estaba encaminando, y algo en su expresión me transmitió que, de alguna manera, este momento también era significativo para él. El segundo hombre se acercó más, y sus manos descansaron sobre mi cintura mientras me guiaba suavemente hacia la cama. «Acuéstate», susurró, su voz suave, pero con un tono que dejaba claro que esperaba mi obediencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, anticipando lo que vendría, mientras me acomodaba sobre la suave sábana. Aunque mi cuerpo temblaba ligeramente, era una mezcla de emociones, no solo de deseo, sino también de incertidumbre y expectativas. Los tres hombres me rodeaban, pero no era su proximidad física lo que me inquietaba, sino la mezcla de miradas y silencios cargados de algo indefinido, una tensión que no podía definir. Sus gestos eran como un poema no dicho, un intercambio silencioso que me llenaba de pensamientos dispersos. No sabía qué esperar, pero sentía que el momento estaba cargado de algo profundo. Uno de ellos se acercó, y su beso fue tan cálido y lleno de intensidad que me hizo perderme por un instante en lo que podría significar. Otro me susurró algo al oído, palabras que no logré captar del todo, pero que de alguna manera me hicieron sentir un poco más conectada a lo que estaba sucediendo. Cada uno de ellos parecía estar esperando algo de mí, y aunque me sentía abrumada por todo lo que estaba sucediendo, había una sensación de crecimiento, de estar aprendiendo algo nuevo sobre mí misma, algo que no había explorado antes. Mi mente y mi cuerpo estaban en conflicto, pero una parte de mí deseaba seguir adelante, entendiendo que, aunque no tenía todo claro, estaba viviendo algo importante, algo que marcaría un antes y un después en mi vida. La voz de mi esposo rompió la neblina de mis pensamientos. Sus palabras, suaves pero cargadas de una emoción, resonaron en mi mente. «Eres increíble», susurró. Me hizo sentir una conexión tan profunda que mi corazón se aceleró. La forma en que me miraba, su aprobación, hizo que todo pareciera más real, más intenso. Sentía un deseo de complacerlo, de mostrarle cuánto me importaba, de que pudiera ver lo que significaba para mí cada momento compartido. El hombre a mi lado se acercó para hablarme. Su voz cálida y sincera. «Eres tan hermosa», murmuró. Sus palabras, llenas de afecto y admiración, me hicieron sentir vulnerabilidad. A pesar de la emocionalidad, una parte de mí deseaba ser vulnerable, dejarme llevar por el momento. Pero había algo más que se estaba desplegando en mi interior, un entendimiento profundo de mí misma, de lo que significaba estar en ese lugar con estas personas, viviendo lo que estaba viviendo. Sentía cómo la situación me empujaba a lugares desconocidos, donde mis emociones tomaban el control, haciendo que cada instante se sintiera más abrumador, pero de una manera que también me liberaba. Quería más de esa conexión, más de esa intensidad, pero también me enfrentaba a la duda de si estaba lista para explorar más allá de lo que conocía. Mis pensamientos se entrelazaban mientras mi mente se desbordaba, incapaz de encontrar las palabras para describir lo que estaba sintiendo. Mi cuerpo tembló y mi respiración se volvió irregular mientras luchaba por concentrarme en el momento. Sentí cómo me dejaba llevar, entregándome a una mezcla de emociones abrumadoras, una sensación de plenitud, como si finalmente estuviera siendo vista y comprendida de una manera que nunca había imaginado. La intensidad de todo aquello
fue mucho más de lo que había esperado, más de lo que podría haber soñado. A medida que la intensidad comenzaba a desvanecerse, me quedé allí, sin aliento y agotada. Me rodeaba el calor de las personas que habían sido parte de este viaje emocional, llevándome a un lugar que nunca pensé que visitaría. Sus gestos se suavizaron, transformándose en caricias que parecían reconectar algo de dentro de mí. Mientras todos comenzábamos a regresar a la calma, mi mente aún giraba en torno a todo lo vivido, pero una extraña sensación de satisfacción se apoderó de mí. Fue una sensación de profunda realización que no solo provenía de lo físico, sino de la conexión emocional que había experimentado. El saber que mi esposo, Ezequiel, había querido esto para mí tanto como yo, me llenó de una gratitud inexplicable. Lo miré, y la mirada de orgullo y amor en sus ojos era todo lo que necesitaba ver. Mi esposo se acercó a mí. Su mano tocó suavemente mi rostro con ternura, antes de inclinarse para besarme con delicadeza. «Eres increíble», susurró, su voz llena de emoción. Sabía que este momento sería inolvidable. «Pero tú eres más de lo que alguna vez soñé». Sus palabras me llenaron de un profundo sentido de amor y gratitud. Mientras yacía allí, rodeada de los hombres que habían estado a mi lado y del hombre que amaba, me di cuenta de algo profundo. No se trataba solo de satisfacer alguna fantasía, sino de confianza, de entregarme por completo, sabiendo que era apreciada y valorada. Habíamos dado un paso hacia algo nuevo juntos, algo que solo nos había unido más, fortaleciendo nuestra conexión de una manera que no había anticipado.